Para la Iglesia Bíblica de la Gracia Los Ángeles, es una bendición poder compartir esta serie de videos del seminario La Iglesia que Dios quiere. En esta ocasión, el pastor Marcos Peña de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo de República Dominicana nos compartirá sobre el tema ¿Cómo luce la Iglesia que Dios quiere? Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Un hombre tomó un pasaje en una diligencia de esas que circulaban hace 2 siglos atrás. Y al comprar su boleto se anunciaban 3 tipos de boleto, 3 tipos de categoría. Habían pasajes de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Así que a él le extrañó al subir al coche que no había nada que mostrase la diferencia entre una clase y otra. Pero su extrañeza quedó disipada cuando llegaron a una pronunciada pendiente. Y entonces el que manejaba la diligencia dio instrucciones. Los de primera categoría se quedan sentados. Los de segunda categoría salen y observan. Y los de tercera categoría vengan atrás a empujar la diligencia. Yo creo que toda iglesia local tiene creyentes de ambas categorías. Y la idea es que todo creyente sea de tercera categoría, que todo creyente esté involucrado en esforzarse porque la iglesia avance. Habiendo dicho eso, mis hermanos, yo creo que es importante como punto de partida de todo lo que vamos a decir en esta noche y mañana, que nosotros podamos ver la iglesia como Dios la ve. Así que cuando hablamos de cómo luce la iglesia, posiblemente pensamos en cómo luce para nosotros. Pero yo quiero que nos enfoquemos en cómo luce para Dios. Porque como luce para Dios es como debe de lucir para ti y para mí. Pero hay cosas que son importantes definir. Y la primera de ellas es, ¿qué es la iglesia? No es un edificio, no es una confesión de fe ni una denominación particular. Tampoco es un culto de adoración, sino más bien un grupo de personas redimidas por Cristo, unidas vitalmente a Él y unidas entre sí. Normalmente cuando estoy haciendo entrevistas, en mi oficina está frente al edificio de la iglesia. Y con mucha frecuencia, cuando ya estamos terminando, le digo, ¿tú eres consciente que ser miembro de una iglesia local tiene responsabilidades y privilegios? Y parte de las responsabilidades es entender que tú eres la iglesia. Eso que tú estás viendo ahí es un edificio. Y en ese edificio se reúne la iglesia el domingo. Cuando el culto se termina, ¿sabes lo que ocurre? Se queda un edificio ahí y la iglesia se va. Así que si vamos a hablar técnicamente, cuando uno pasa por un edificio y dice, ay, mira, es una iglesia. No, es un edificio, es una iglesia. La iglesia está ahí únicamente cuando se reúne a adorar. Porque la iglesia no es cemento y varillas y construcción. La iglesia son personas. Y por eso se usa para designar normalmente a una comunidad local o congregación particular de creyentes. En ese sentido, cuando alguien se convierte, cuando alguien se arrepiente de sus pecados, cuando alguien clama al Señor Jesucristo que venga y lo salve, esa persona inmediatamente pasa a formar parte de la iglesia universal. Eso es lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 2, versículos 40 al 41 y al 47. Así que los miembros de la iglesia universal son los creyentes en todas las épocas y en todo lugar que ingresan tan pronto son convertidos por el Espíritu de Dios. Ahora bien, es obvio que la iglesia universal se expresa, se manifiesta de manera local, en comunidades eclesiásticas visibles y específicas. De unas 110 veces que se emplea el término eclesia, que dicho sea de paso significa sacados fuera,
90 de ellas se refieren sin duda alguna a una iglesia local. Y en las pocas ocasiones en que el término se usa para referirse a la iglesia universal, la idea de la iglesia local no puede ser eliminada. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligadas. La iglesia universal está compuesta por todos los creyentes que se congregan en iglesias locales y específicas. La iglesia local es la manifestación visible de la iglesia universal. Y precisamente por esto es razonable ser miembro de una iglesia local. Hay creyentes en todo lugar que se resisten a ser miembros de iglesias locales. Y todavía hoy yo veo eso por doquier. No, pero ¿y por qué yo tengo que ser miembro? Ellos quieren ser como agentes libres. Ellos quieren, aquí hoy hay un culto y viene un predicador de fuera. Ay, sí, yo quiero ir. Pero el domingo próximo quien va a predicar es el pastor. Ay, no, que el pastor ya yo lo conozco. Y entonces se entera que hay un concierto evangélico en tal lugar, y entonces el próximo domingo van a tal lugar. Y entonces ellos andan viviendo su vida sin ningún tipo de compromiso, sencillamente yendo a donde ellos les guste, donde ellos entiendan que van a recibir bendición. Esa no es la idea que está ahí en el Nuevo Testamento. ¿Usted cree que en la palabra de Dios? Sí. Si es verdadero creyente, sí. Y después de los evangelios y los hechos, ¿qué vienen? Las epístolas, dirigidas ¿a quién? A iglesias locales específicas que se podían encontrar y determinar y ubicar. Así que, mis hermanos, todo verdadero creyente es, sin lugar a dudas, parte de la iglesia universal. Y aunque no hay ningún versículo que diga que todo creyente debe ser miembro de una iglesia local, búscame en la Biblia donde dice, es así. Sí, ¿tú crees en la Trinidad? Claro, pastor, eso es fundamental. Búscame en la Biblia donde usa la palabra Trinidad. No, pastor, porque no es el término, sino el concepto. Exactamente. Lo mismo ocurre con la membresía de la iglesia local. Es obvio, es evidente. Es obvio en todo el Nuevo Testamento que los verdaderos creyentes pertenecen a iglesias locales específicas. Por ejemplo, las Escrituras ordenan a cada creyente que se involucre profundamente en la vida de los demás. Nosotros lo vemos en ese texto tan conocido de Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25, donde dice: y consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Así que no es solo que debemos asistir a los cultos. El pasaje implica muchísimo más que eso. Mis hermanos, si nosotros no consideramos o planificamos intencionalmente cómo estimular a otros al amor y a las buenas obras, y al mismo tiempo hacerlo de todo corazón, entonces sencillamente estamos desobedeciendo el mandato del Señor. Es evidente en el pasaje que necesitamos a los demás para crecer como Dios espera y para vencer el pecado. Somos dependientes unos de otros. Eso lo vamos a ver mañana de una manera mucho más clara cuando veamos la iglesia en una de las metáforas que se usan en el Nuevo Testamento, la del cuerpo humano. Pero por el momento es importante entender que esa figura del llanero solitario no existe en las Escrituras. Ese creyente independiente de una iglesia local, esa figura no existe en el Nuevo Testamento. El contexto primario en el cual Dios quiere que nos involucremos es en el cuerpo local de creyentes. Hay una palabra en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento que en el español es una frase de 3 palabras: unos a otros. Eso abunda en todo el Nuevo Testamento. Son mandatos unos a otros, lo que implica que en la mente de Dios está sobreentendido que nos relacionamos íntimamente en una relación de interdependencia. Estos unos a otros fueron dados a iglesias
locales. Eso significa que debemos comprometernos con un local y visible grupo del pueblo de Dios. Hermanos, hay una dimensión corporativa en la obra redentora de Cristo que no debemos pasar por alto, porque estaríamos tergiversando la verdad bíblica y redefiniendo el cristianismo. En la época que nos ha tocado vivir de tanto individualismo, todo el mundo está concentrado en sí mismo. Y aun cuando nos reunimos, no me tome esto mal porque no es una crítica, es para tratar de que entendamos. Fíjense que cuando nos reunimos muchas veces uno está como muy preocupado en cada uno tener su propia experiencia con Dios. Pero saben que nosotros no nos reunimos para adorar individualmente, nosotros nos reunimos para adorar colectivamente como cuerpo. Y es importante esa unidad los unos con los otros. Así que no, lo que importa no es cómo yo me sienta en el culto. No, lo que importa es que cómo nosotros juntos nos apoyamos unos a otros en una adoración corporativa. Pastor, pero la iglesia habla que Cristo murió por los perdidos y por personas individuales. ¿De dónde usted saca que hay una dimensión corporativa? Oh, mis hermanos, oigan lo que dice Tito capítulo 2 versículo 14. Dice el apóstol Pablo allí que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En otras palabras, Cristo no solo quiere salvar individuos aislados que crean en Él, sino que Cristo quiere formar un pueblo para sí. ¿Ven que hay un elemento corporativo claramente incluido? Como dijo uno de nuestros pastores en un momento, un creyente que se mantiene aislado e independiente de los demás, aun cuando clama fervientemente tener una relación especial con Cristo, es tan ajeno a la Escritura como un agua seca o un círculo cuadrado. Y todos nosotros posiblemente nos hemos topado con ese tipo de personas que dicen: yo no me congrego en ningún lugar, pero yo tengo una relación personal, eso es nada más entre el Señor y yo. Y cualquiera dice: wow, pero yo quisiera tener una relación así. Mira, excúsame y perdóname, pero de verdad no importa lo que esa persona diga, si no está obedeciendo al Señor, no puede tener una relación así de estrecha como dice. Es que a mí se me salen las lágrimas. Mira, se te puede salir lo que sea, pero eso no es el evangelio. No es el evangelio. Hay una dimensión corporativa importante. Cristo murió por su iglesia. Mark Dever lo expresa de una manera más fuerte todavía. Oigan esto, pues fuerte. Dice: si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, me temo que puedas ir camino al infierno. Pastor, pero ¿y eso no es salvación por obras? Él no está diciendo que la membresía nos hace cristianos. No. Lo que nos hace cristianos es la gracia de Dios, que nos abre los ojos para recibir y aceptar la obra de Cristo en la cruz. Pero lo que sí está diciendo es que todo verdadero creyente debe pertenecer a un cuerpo local de creyentes. Al que usted quiera. Yo muchas veces les digo a los creyentes: tú no estás obligado a ser miembro de esta iglesia o de aquella otra, pero sí estás obligado a ser miembro de una. Y mira, tú tienes la libertad de elegirlo. Lo que no tienes libertad es, repito, de ser un creyente único, libre e independiente. Porque, repito, esa figura no existe en el Nuevo Testamento. Habiendo dicho eso, permítame pasar a mi segundo encabezado. ¿Qué tan importante es la iglesia para Dios? Y aquí voy a ser un poquito teológico, pero yo creo que es fundamental. Y también creo que es correcto dar créditos a un material que John MacArthur presentó en uno de sus libros. Y estaré siguiendo su bosquejo bastante de cerca en esta parte del sermón, no en todo. Hay varias cosas que nos permiten deducir lo importante que es la iglesia para Dios. Primero, dice la Biblia que Cristo mismo está ocupado hoy en edificar su iglesia.
Él está edificando su iglesia. Repetimos, Él no solamente vino a llamar individuos a la salvación, Él vino a edificar una iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como dijo alguien, la iglesia es la única institución que Dios prometió sostener por siempre. Él la edifica, Él la protege, Él la santifica. Esa no es la idea que está en Efesios 5:29. La sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia, dice Efesios 5:29. Así que Cristo mismo provee con ternura todo lo que los suyos necesitan: guía, alimento, protección, cariño, consuelo. Todo lo necesario para que la iglesia llegue a ser lo que Él quiere que sea. Mis hermanos, Cristo ama la iglesia con pasión. No estoy hablando de que es compasivo, sino que tiene pasión hacia su iglesia. Y su iglesia es prioritaria en su plan redentor. Y si Cristo ama a su iglesia de esa manera, eso debiera ser suficiente para que tú y yo también la amemos igual. Para que tengamos pasión por ella y para que ella sea una prioridad en nuestras vidas. No un elemento adicional. Nuestras vidas, el trabajo, la familia, la recreación, la iglesia. No, la iglesia tiene que ser central en nuestras vidas. Pastor, pero ¿y la familia y el trabajo? Eso no se elimina. Eso es parte de. Pero la iglesia debe ser céntrica. Y ¿saben qué? Qué interesante y qué impresionante. Cristo no ama a la iglesia por lo que ella es, sino a pesar de lo que ella es. No es que tú y yo, el Señor nos vio y nos dijo, no, yo no puedo dejar pasar a Marcos. Uy, no, mira, tú estás viendo. No, espérate, ese tiene que ser de los míos porque ese es demasiado bueno. Al contrario, la Biblia dice que fuimos elegidos por ser demasiado malos. Fue como, mira que el pobre infeliz y yo no lo rescato. Es así. Si tú eres creyente y tú no entiendes eso, hay que revisar cuál fue el evangelio que tú escuchaste. Dice que Él se entregó para santificarla a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y mis hermanos, cuando decimos que Cristo tiene pasión por su iglesia, pasión por algo es un deseo dominante, es un deseo fuerte, es aquello de lo que hablamos con frecuencia, es aquello en lo que pensamos, es aquello con lo que soñamos, es aquello a lo que le dedicamos tiempo gustosamente, por lo que estamos dispuestos a sacrificarnos, donde encontramos nuestra identidad. Cristo ama apasionadamente a la iglesia y este es el mejor argumento que podemos dar de por qué nosotros debemos amarla también. Déjenme abundar un poquito en lo que es pasión por algo. ¿Ustedes se recuerdan ese versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca? Mira, nada que te apasione te es fácil permanecer callado. Por eso me llama muchísimo la atención estos escenarios que son más frecuentes de lo que me gustaría y me entristecen. Estamos en una casa, en un ambiente familiar, de amistad, compartiendo, y en un momento determinado se está hablando de política y los hermanos están ahí, sí, porque y después se pasa al fútbol, fútbol, y entonces el equipo. Y ustedes saben que cuando hay un grupo uno va cambiando de temas de un momento a otro. De un momento a otro vienen los temas bíblicos, la obra del Señor. Y es como que le hacen así a la persona, y le bajaron el switch. Ya no tiene nada que decir. Pastor, pero quizás es que es un nuevo creyente. Mire, mi hermano, lo que a uno le apasiona, uno no puede dejar de hablar de eso.
No puede dejar de hablar de eso. O viceversa, empieza la conversación hablando de la obra de Dios, de la necesidad que hay aquí en Los Ángeles, de cómo va la obra, de lo que está pasando aquí, allá. Y hay un hermano o una hermana que están ahí presentes, pero tranquilo. Se cambia la conversación al fútbol. Uy, al ratico hasta se para explicar cómo fue el gol que hizo fulano. Dice, óyeme, pero eso te encanta. Sí, no, la verdad que me gusta mucho. Y a veces uno le dice, a mí me encantaría que te gustara tanto las cosas del Señor. Porque eso es lo que muestra si hay pasión. La iglesia debe ser una pasión en nuestras vidas, porque es una pasión de Cristo. Pero en segundo lugar, la forma de darnos cuenta lo importante que es la iglesia para Dios es que es un elemento culminante o climático en el plan eterno de Dios. Miren lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Pregunta, ¿y a quién Dios prometió esto? No a nosotros, porque nosotros no estábamos ni existíamos todavía. Así que a la única que pudo Dios prometerle eso fue o a Dios el Hijo o a Dios el Espíritu Santo. Pero eran los únicos que estaban. Así que Dios le prometió esto a su Hijo aún antes de la creación. Y esto está apoyado por 1 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde la eternidad, desde allá. Así que fue una promesa del Padre al Hijo. ¿Y por qué el Padre le prometió eso al Hijo? Como una manifestación de amor. El amor siempre busca dar. Y había un amor eterno entre Dios el Padre y Dios el Hijo desde antes de la fundación del mundo. Amor que Cristo menciona en la oración intercesora en Juan 17, cuando Él dice, Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Él está anhelante, Señor, Padre, tú y yo tenemos una relación y un amor que no necesitamos a más nadie. Así que el Padre dio al Hijo una promesa como manifestación de su amor. ¿Cuál fue la promesa? Mi hijo, yo te voy a dar un pueblo especial, redimido, justificado, santificado y glorificado. Yo te voy a regalar eso a ti. Ahora, nosotros sabemos que la redención no es solo el trabajo del Padre. No, el Hijo tenía que encarnarse y sacrificarse en la cruz como un acto de sumisión a la voluntad de su Padre. Y esa sumisión mostraba el amor del Hijo al Padre. Así que, para decirlo de una manera que no nos enredemos mucho, lo que estamos tratando de decir es que el drama de nuestra salvación tiene un gran propósito: expresar el amor eterno entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué pito tomamos? ¿Y qué papel jugamos nosotros? Nosotros somos el regalo. O sea, tú y yo, la iglesia, somos el regalo que Dios el Padre le prometió al Hijo desde antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes creen que eso es poca cosa? ¿Cómo es posible entonces, siendo esto así, que un verdadero cristiano sea apático con respecto a la iglesia? Pero en tercer lugar, la iglesia es la más preciosa institución sobre la tierra. Muchas veces el valor de algo se mide por el precio que se paga por ello. Yo recuerdo hace muchos años oír una historia de dos hermanos que estaban en Nueva York. Y entonces fueron a un lugar donde se vendían todo tipo de objetos falsificados. Así que encontraron una falsificación de un reloj de esos de marca que son carísimos. Y entonces el reloj costaba $20. Así que ellos se fueron felices y uno de los dos le dice al otro muy serio mirando el reloj y dice, óyeme, pero ¿tú crees que salga bueno? Y el otro lo que hizo fue reírse. ¿Y cómo tú crees que vas a pretender que salga bueno si nada más te costó $20? Ven, es como esa conciencia que uno tiene. Bueno, espérate, si algo es valioso, si algo tiene mucho valor, cuesta mucho.
Mis hermanos, la iglesia fue comprada con el más alto precio que se pudo haber comprado. Un precio mucho más que el oro y la plata. Fue comprada con la sangre preciosa de Cristo. Cristo ganó la iglesia con su propia sangre, como dice Hechos 20:28. No, perdón, como dice Primera de Pedro 1:18-19. Hechos 20:28 dice que Cristo vino para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Dicho de otra manera, no hay movimiento, institución o grupo en todo el mundo que pueda aproximarse a la gloria, esplendor, honor, dignidad y excelencia de la iglesia de Dios. Pastor, pero usted no está exagerando. Bueno, yo estoy citando la Escritura, no es lo que yo pienso, es lo que la Escritura dice. Le doy otra muestra. Los ángeles se maravillan de ver la multiforme sabiduría de Dios reflejada en la iglesia. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Siendo los ángeles perfectos, siendo más poderosos que nosotros, los ángeles no pueden entender en toda su plenitud lo que tú y yo podemos entender. Que éramos ciegos y ahora vemos. Y eso es algo que a ellos los asombra. Como dice un autor, la iglesia, por tanto, no existe para sí misma. Existe para Dios, para su gloria. Cuando los ángeles en los cielos observan las obras y la sabiduría de Dios desplegada en la iglesia, aumentan su conocimiento acerca de Dios, a quien adoran regocijándose y glorificándole. Sin embargo, mis hermanos, es común la situación de creyentes independientes y no comprometidos en toda iglesia local. Así que nos preguntamos, si la Escritura es tan clara en el papel que juega la iglesia, ¿por qué existe este tipo de personas que profesan ser creyentes, pero como veremos después más adelante, es como que yo voy a asistir, pero yo no quiero que se metan conmigo? Hay que preguntarse si tú estás entendiendo el Evangelio. Porque gracias a Dios que Cristo se metió con nosotros para salvarnos. Y ahora Él espera que nos metamos los unos con los otros. Ustedes saben por qué esto es tan común, por varias razones. Y esto me conduce a mi tercer encabezado. Principales obstáculos para nosotros no tratar la iglesia como Cristo la trata. Primero, el egocentrismo característico de nuestra época. Mis hermanos, el egocentrismo es un mal que viene desde el Edén. Sin embargo, hay épocas donde se enfatiza más que otras. Ha habido épocas donde todo el mundo entiende que aunque somos egocéntricos, todo el mundo entiende que es un pecado. Pero a ti y a mí nos ha tocado vivir una época donde el egocentrismo se exalta. Es como que tú te lo mereces. La felicidad consiste en hacer lo que tú quieras. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Y quién no quiere ser feliz? Bueno, la solución que te dan es: no le des mente, lo que tú quieras, hazlo y eso te va a dar felicidad. Lo cual es una mentira que sale del infierno. Porque por la Biblia sabemos que la felicidad no consiste, y jóvenes, escuchen esto porque ustedes son muy engañados con esto, igual que muchos adultos. La felicidad no consiste en hacer todo lo que queremos. La felicidad consiste en poder hacer todo lo que debemos. Y cuando Cristo nos salva, precisamente lo que hace es darnos una naturaleza que ahora sí es capaz de obedecerle. Así que para la generación de hoy no hay nada más importante que lo que cree, lo que quiere y lo que siente. Y aunque es difícil, aparece, pero es difícil encontrarte con una persona que te diga: no, para mí lo más importante soy yo. Todavía sabemos que no suena muy bonito, ¿verdad?
Pero hay personas que lo dicen sin ningún tipo de vergüenza. Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros vivimos centrados en nosotros mismos. Y siempre nos preguntamos cuál es el beneficio que podemos recibir de cada situación. Su pregunta más importante respecto a la iglesia es: ¿qué me ofrece esta iglesia local que me satisfaga o que me guste? Es lo que produce que muchos cristianos se acercan a la iglesia como uno se acerca a un buffet. ¿Cómo uno se acerca a un buffet en un restaurante o en un hotel? Y así hay muchas personas que van a la iglesia así. O sea, depende de qué es lo que se va a hacer ese día. Si el tema que se va a predicar les gusta, si no, a mí no me interesa mucho ese tema. O sea que ya tú mismo decides qué es importante de la escritura y qué no. Sí, pero que a mí no me llama la atención. No importa, si está escrito, a Dios le llama la atención y quiere que tú y yo lo aprendamos. Es precisamente este egocentrismo el mismo que ha llevado al hombre posmoderno a un fuerte individualismo, por lo que el concepto de ser parte de una comunidad con todo lo que eso conlleva es difícil de aceptar. De hecho, quizás no lo has pensado así, pero es la misma razón que lleva a una pareja hoy a vivir juntos sin casarse. Porque quieren recibir el beneficio de estar juntos, pero no quieren asumir ningún compromiso. ¿Ven? En mi época de juventud, y de eso hace mucho tiempo, yo recuerdo que en mi curso de jóvenes inconversos, si alguna joven no era virgen, eso era callado, eso era como que, ¿por qué? Porque reconocer que ya había tenido algún tipo de relación sin estar casada era una vergüenza. Y hoy, muchísimos años después, hoy lo que es una vergüenza es que tú tengas 22 y tú todavía no hayas probado. O sea, te hacen sentir como ridículo, ridícula. O sea, no, al ostracismo, pero ¿y en qué época es que tú vives? Todo eso tiene que ver con un egocentrismo donde lo más importante somos nosotros y no queremos comprometernos con nada. Hay hermanos que quieren escuchar buena predicación de la palabra, disfrutar del compañerismo, pero solamente del compañerismo de algunos hermanos, porque otros no me caen muy bien. Y también disfrutar de la música, pero depende si la música de la iglesia me gusta, porque si no, no. Yo he hablado con jóvenes que me han dicho que llegan tarde a propósito porque no les gusta la forma en que se tocan los himnos. ¿Me están entendiendo? Miren, mi hermano, ¿saben qué? A mí me puede ocurrir que hay un himno que no me guste mucho. Sí, ¿y cuál es el problema? No me hace mucha gracia y veo la letra y quizás no es mi preferido. ¿Y qué hago entonces? Si a mí no me gusta. No, lo canto. Lo canta así de mala gana. No, lo canto con todo el gusto. ¿Pero no te gusta mucho? Sí, pero es que esto no depende de si me gusta o no me gusta. Esto depende de que aquí nosotros estamos adorando a Dios y estamos en una dimensión corporativa donde todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer de buena gana. Pero en segundo lugar, no solamente es un obstáculo para tratar la iglesia como Dios la trata, el egocentrismo, sino otro aspecto muy característico también de nuestra generación, una falta de aprecio y sumisión a la autoridad. Nos ha tocado vivir en una época que es donde se es alérgico a la autoridad, porque confunden autoridad con autoritarismo. Todos debemos estar en contra del autoritarismo. Y tristemente y vergonzosamente a cada rato nos encontramos o nos enteramos de iglesias donde los pastores y los líderes ejercen una autoridad inadecuada.
donde se creen que son personajes, donde se cree que son celebridades, y donde uno de los pecados más graves es no pensar como ellos piensan. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Usted puede diferir conmigo, eso no es ningún pecado. Nos sentamos y hablamos, vamos a la escritura, a la ley, al testimonio. Miren, en nuestra iglesia, que es una iglesia grande, una iglesia donde el Señor en su gracia, solamente por su gracia, porque el Señor sí nos conoce, le ha dado una influencia que nosotros ni entendemos. Y aún en nuestra iglesia, ustedes saben que hay cosas que han cambiado porque algún hermanito no reconocido de la congregación ha venido a hacer alguna sugerencia de algo que ha visto. Oh, y mira, nosotros no lo habíamos visto y lo discutimos y terminando hacemos cambios significativos porque no se nos ocurrió a ninguno de nosotros los pastores. El Señor se lo puso en la cabeza a un hermano. ¿Y cuál es el problema? Pero hermanos, los pastores tienen autoridad dada por Dios en los asuntos de la grey. Pero es una autoridad para ser usada, como dice el apóstol Pedro, no enseñoreándose, sino siendo ejemplo. Yo a veces escucho hermanos que han sido puestos en disciplina y yo digo, pero que tú no debes ser puesto en disciplina porque por cosas como esa se abusa de la autoridad. Por eso es importante, si es una prerrogativa nuestra, decidir de qué iglesia queremos ser miembros. Por eso es importante elegir una iglesia donde los pastores sean bíblicos, donde los pastores entiendan que su autoridad es delegada. No es por lo que ellos son, sino por lo que Dios es. Y ellos solamente la usan para poner los principios de la palabra en práctica. Es lógico que el que quiere vivir para sí mismo resienta la intromisión de cualquier autoridad en su vida y de cualquier institución organizada con liderazgo y normas que le alcancen. Por eso dice Proverbios 18:1 en la versión de las Américas: el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. Vive aislado a propósito, para que nadie le diga nada. Pero en tercer lugar, también, mis hermanos, muchos de nosotros tenemos un espíritu crítico. Qué poco tolerantes somos. Y no estamos hablando de tolerancia al pecado, estamos hablando de tolerancia hacia los defectos y las faltas de los demás, porque nosotros también las tenemos. Y cuando alguien se acerca a la iglesia sin un sentido de pertenencia, lo que hace es colocarse como un mero observador, que sin lugar a duda pronto va a encontrar las debilidades y fallos de una comunidad de pecadores perdonados, pero pecadores aún. Mis hermanos, nuestras iglesias, buenas iglesias, no están compuestas por ángeles, están compuestas por pecadores perdonados, pero pecadores. Tú te vas a encontrar con hermanos que cojean de un pie que no es el que tú cojeas. Como hablamos esta tarde en un grupo de hermanos que estábamos teniendo comunión. Yo no tengo que conocerlos a ustedes para saber que si ustedes son como yo, normalmente nuestros pecados, nuestras áreas de tentación y de debilidad, sí, nosotros aceptamos que es verdad, pero son más o menos entendibles. Las que son difíciles de entender son las de los demás. Yo no puedo entender cómo el hermano tal, míralo, y di que luchando con eso, pero y él no fue rescatado del pecado, y míralo, todavía él tiene problemas con la bebida. Bueno, si tú no vienes de ese mundo, tú me puedes poner a mí un whisky ahí, a mí eso no me hace nada. Pero el que ha venido de ese mundo, que era alcohólico, no le pase alcohol cerca, que va a sentir, le van a sudar las manos y va a sentir una tentación que tú y yo no podemos entender. Y entonces uno se siente ahí crítico, con un espíritu de superioridad. Yo no sé cómo estos hermanos luchan todavía con eso.
Y yo no sé cómo tú luchas todavía con la crítica del otro. Hermanos, cuidado con ese espíritu hipercrítico. Algo típico en muchísimas iglesias. Cada vez que tú oyes a alguien diciendo, en esta iglesia no hay amor, pregúntale cuánto amor ha demostrado él a los demás. No, normalmente son personas que están allí esperando que todo el mundo se le acerque y que todo el mundo le muestre amor. ¿Y por qué tú no te acercas a los demás? ¿Y por qué tú no muestras amor a los demás? Porque tú estás esperando. No es así. Pero en cuarto lugar, también sucede que tenemos un concepto errado de la naturaleza de la iglesia. Como el Señor Jesucristo dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Algunos creen, y de verdad, lo creen de verdad, que 2 o 3 creyentes reunidos en cualquier lugar para orar o para lo que sea, o para tener comunión, ya eso es una iglesia. No, esa no es la idea. A mí no se me olvida una vez que yo estaba enfermo y un amigo me fue a visitar el mismo día que había culto de oración. Así que él pasó antes del culto. Yo ese día no iba a ir porque estaba enfermo. Y entonces se le hizo un poquito tarde y él dice, bueno, ya no voy a ir al culto de oración. Total, es lo mismo porque aquí estamos tú y yo y somos 2 o 3. Yo recuerdo que le dije, no, vete a tu culto que no es lo mismo. El culto es allá. Podemos estar tú y yo y 3 y 4 y 5 más, pero esto no es una iglesia. La iglesia se reúne allá. Porque en el Nuevo Testamento vemos que las iglesias funcionan de una determinada manera, con un liderazgo específico, con una membresía identificable. Hay iglesias que se resisten al concepto de membresía. Pero yo me pregunto, ciertos mandamientos del Nuevo Testamento, ¿cómo sabemos nosotros cómo cumplirlo? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si no te oye, toma otro y ve con él. Si no oye, dilo a la iglesia. Pregunta, ¿a cuál iglesia? ¿A cuál iglesia? A todos los que vienen los domingos. Pero los domingos vienen gente inconversa también, los convocamos. No, a todo el que dice ser creyente. Sí, pero que viene gente que, ¿cuántas veces? Porque hay gente que sí que es creyente, que está aquí ese día, pero él está de visita, él es de una iglesia en New Jersey. Entonces, él puede estar ahí también. O sea, ¿cómo nos manejamos? Una iglesia local tiene que tener una membresía identificable. Me encanta como lo dice Kevin DeYoung. Oigan, dice él, cuando Pablo escribió sus cartas a las iglesias locales, él no se estaba dirigiendo a 2 o 3 cristianos que se reúnen en un apartamento a hablar acerca del espiritual de Eurípides. Él estaba escribiendo a un grupo de cristianos que habían abrazado cierta estructura, que participaban en cierta clase de servicio de adoración y compartían cierta clase de estándar doctrinal y ético. Esto era lo que hacía de su reunión una iglesia y no simplemente un ejercicio de creyentes que se reúnen para pasarla bien. Así que la naturaleza de la iglesia, mucho cuidado con no confundirla. Y finalmente, un último obstáculo, por problemas con otros no resueltos bíblicamente. Yo creo que todos aquí conocemos personas que dicen, yo estuve en la iglesia por mucho tiempo, pero yo dejé de ir porque hay muchos hipócritas. ¿Eso es verdad? Bueno, yo no sé si muchos, pero de que los hay, los hay. Pero yo no voy a la iglesia por lo que los demás sean, yo voy a la iglesia a adorar a mi Señor. Ese sí no es hipócrita, ese nunca me defrauda. Ah, sí, pastor, por eso es que ya yo nada más me quedé en mi casa y yo tengo una relación personal con él. Es que él mismo dice que con quien él tiene una relación personal es con su iglesia, una relación corporativa. Entonces, a veces somos más culturales, y yo no sé del todo cómo es la cultura chilena, pero yo sí sé cómo es la dominicana. Algo que a mí me frustra en la cultura dominicana es que el dominicano en sentido general se molesta contra ti por algo y no te lo dice. Pero no es que las cosas siguen igual, no, cambia su actitud contigo, y lo peor de todo es que tú le dices, pero pasa algo, y son capaces de decirte, no
Pero tú sales y le dicen al amigo, oye, que si pasa algo, tú no sabes que él... Lo hablan con todo el mundo, menos con la persona que tienen que hablarlo. ¿Y por qué me frustra? Bueno, porque pienso en la posibilidad de que alguien piense algo que no es, se separe de mí y yo ni siquiera tenga la oportunidad de explicarle que no es como él piensa. Por eso es muy cultural. Entonces nos convertimos, nos reunimos en una iglesia y nos comportamos más como dominicanos que como cristianos. Permitimos que la forma cultural de manejar los problemas sea más poderosa, más importante que la forma cristiana de manejar los problemas. Por eso dice Mark Dever, ¿quiere saber que su nueva vida es real? Comprométase con un grupo local de pecadores salvados. Intente amarlos, pero no lo haga solo durante 3 semanas, ni durante 6 meses. Hágalo durante años. Y cuando tú lo hagas, vas a descubrir si tú realmente amas a Dios o no. Permítame concluir, aterrizar este avión. Hermanos, habiendo visto esto, ¿cómo vamos a dar a la iglesia menos valor e importancia de lo que Dios y Cristo le dan? John Stott dijo, si la iglesia es central en el propósito de Dios, como lo vemos tanto en la historia como en el Evangelio, es seguro que también tiene que ser central en nuestras vidas. ¿Cómo podemos tomar con liviandad lo que Dios toma con tal seriedad? ¿Cómo nos atrevemos a empujar hacia el borde de la circunferencia lo que Dios ha ubicado en el centro? Hermanos, ser un cristiano es amar lo que Dios ama. Y Dios ama a la iglesia. Salmo 26:8 dice, Señor, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Debemos amar el lugar donde mora la gloria de Dios de una manera particular. Y no son estas paredes, es donde la iglesia está reunida. Es por esto que alguien dijo lo siguiente, y esto es duro, pero totalmente bíblico y real. Tú puedes ser miembro de una iglesia sin ser cristiano, pero tú no puedes ser cristiano sin ser miembro de una iglesia. Oigan, tú puedes ser miembro de una iglesia sin ser cristiano. ¿Y cómo es posible que permitan a un no cristiano ser miembro? Oh, mis hermanos, nosotros tenemos 47 años de existencia como iglesia. ¿Usted sabe la cantidad de inconversos que nosotros hemos bautizado? ¿Cómo, pastor? ¿Y no le da vergüenza? No, porque yo no estoy diciendo que nosotros lo bautizamos conscientes de que son inconversos. Nosotros tenemos limitaciones. Nosotros no somos Dios. Nosotros los entrevistamos. A veces dan las respuestas correctas y parecen ser cristianos. ¿Y cómo sabemos que no lo son? Bueno, porque ya no están en el Señor. Y el verdadero cristiano permanece hasta la venida del Señor. Ese famoso texto que tantos mal usan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no se refiere a iglesias locales, se refiere a la iglesia universal. Pero algunos lo mal usan y tristemente hay muchas iglesias hoy que tienen un sentido de pertenencia inadecuado. Es como mi iglesia local. Y yo oigo de pastores que le prohíben a los hermanos que oigan cualquier otra cosa que no sea de boca de ellos como pastores. Miren, en la época en que estamos, eso es imposible en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿pero qué es lo que tú te crees? ¿Que tú eres el Mesías? Pastores, que si yo no cuido, óyeme, el cuidado que tú y yo podemos y debemos tener con las ovejas de Cristo, no con las ovejas nuestras, dicho sea de paso. Nosotros no podemos cuidar de las ovejas mejor de lo que Cristo las cuida. Y Cristo sigue siendo el verdadero pastor. Así que sí, tenemos responsabilidad como pastores, como veremos en la próxima sesión. Pero no tenemos la capacidad de proteger como nosotros queremos. Además, a pesar de la importancia de la iglesia local, no nos equivoquemos, el reino de Dios es mucho mayor que nuestra iglesia local. En otras palabras, lo único que existe de este lado del sol no es nuestra iglesia local. Hay muchísimas iglesias por ahí que también aman al Señor y que también son iglesias de Dios.
con las que tenemos diferencias. Podemos pensar diferente en aspectos eclesiásticos de cómo se maneja la iglesia. Podemos pensar diferente en aspectos escatológicos de cuándo es la venida de Cristo. Podemos pensar en muchas cosas diferentes, siempre y cuando las diferencias no estén en aquellas cosas que definen el evangelio. Tú no eres un apóstata si tú crees en el rapto o si tú no crees en el rapto. Ninguna de las dos cosas te hacen un apóstata. Te pueden hacer un creyente equivocado, pero tú no te pierdes por eso. El que menosprecia o minimiza la importancia de ser dependiente de una iglesia local no está en armonía con la mente y el corazón de Dios. Habiendo dicho esto, ser miembro de una iglesia local no lo es todo. Podemos ser miembros de una iglesia local sin compromiso, sin un sentido de pertenencia, sin pasión. Por eso debemos preguntarnos, ¿damos a la iglesia local la importancia que Cristo le da? ¿Es central en nuestras vidas? Déjenme darles un ejemplo sencillo. Y lo bueno de uno predicar a un grupo que uno no conoce sus vidas personales es que yo puedo poner cualquier ejemplo y nadie puede decirme, él lo dijo por mí. Bueno, si lo dijo por ti, el Espíritu Santo fue que te lo dijo, no yo. Pero esto que voy a decir es muy típico. Mi hermano, a mí me choca muchísimo cuando alguien muy contento me dice, pastor, conseguí el trabajo que buscaba, mire, se me presentó un trabajo y mi esposa y yo nos vamos a mudar a tal ciudad de Chile o a tal otro país. ¿Y qué tiene eso de malo? Todavía nada. Pero cuando me dicen eso, mi primera pregunta es, ¿y dónde te vas a congregar? No, pastor, ya cuando yo esté allá yo buscaré. Eso puede parecer una tontería, pero no lo es. Porque la vida de un creyente depende de una iglesia local buena. Así que lo primero que yo tengo que hacer, no importa todo lo que me estén pagando, es si donde me están queriendo enviar, yo voy a estar seguro de tener una comunidad sana de creyentes. Y si no hay, yo tengo que sopesar si realmente me conviene. ¿Saben por qué? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y no son ni uno, ni dos, ni tres los que yo conozco, y posiblemente ustedes también, que tomaron decisiones de cierta trascendencia pensando mayormente en lo económico o en la comodidad, y al final obtuvieron la economía que tenían, pero perdieron al Cristo que decían amar. Y ese es un negocio pésimo, pésimo. Así que nosotros mostramos cuán precioso es algo en nuestros corazones por el tiempo y energía que invertimos en ello. ¿Qué tanta energía, tiempo y recursos tú inviertes en tu iglesia local? Fíjate, yo no te estoy preguntando qué tanto tú amas la iglesia local, porque la respuesta puede ser, muchísimo. Yo te estoy preguntando algo que significa lo mismo, pero que es demostrable. ¿Qué tanto tiempo, energía y recursos tú inviertes en tu iglesia local? La iglesia es central en el plan redentor de Cristo. Y en el plan de vida de nosotros, ¿es central? Que el Señor nos ayude. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tu cuidado. Gracias por Jesucristo, el buen pastor, que dio su vida por sus ovejas, que somos nosotros, y que promete pastorearnos y protegernos del maligno. Guárdanos y ayúdanos, Señor, a amar tu iglesia como tú la amas y como Cristo apasionadamente la ama. Perdónanos cuando no lo hacemos así, pero ayúdanos a crecer en pasión y en amor por la hermosa institución de la iglesia local. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.